En esta tarde vamos a la carta que escribe Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3, versículos 10 y 11. Carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículos 10 y 11. El tema que vamos a estudiar es el siguiente, tomando en cuenta que en esta semana culturalmente muchas personas celebraron el Día del Amor y la Amistad, y creo que como cristianos necesitamos tener un concepto claro de lo que es el amor y la amistad. El tema que quiero que estudiemos en esta mañana es el siguiente: amor y amistad. ¿Qué lo impide y cómo se cultiva? Es decir, ¿qué impide el amor y la amistad y cómo se cultiva realmente el amor y la amistad? Vamos entonces a Colosenses capítulo 3, versículos 10 y 11, y escuche lo que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Colosas. Y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta un conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión o incircuncisión, bárbaro o escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Cristo es todo y en todos. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque nos la das para alimentar, para darnos, Señor, una guía de cómo debemos vivir en este mundo de forma sobria, prudente, sabia, piadosa. Así que tenemos tu palabra en nuestras manos y nuestra intención es estudiarla, es aprenderla, es practicarla, para que nuestras vidas sean conformadas a tu imagen y a tu semejanza. Gracias, Señor, por ser bueno con nosotros, y gracias por darnos tu palabra, Señor, y no solamente tu palabra, porque tanta gente la tiene sin comprenderla, pero nos has dado también el espíritu de la promesa para abrir nuestro entendimiento y enseñarnos la verdad a la cual nos has llamado. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda el tema amor y amistad, ¿qué lo impide y cómo se cultiva? Bueno, creo que hablando acerca del amor y de la amistad, todos nosotros queremos sentirnos amados y queremos tener amigos o ser amigos. El amor y la amistad es una necesidad con la que hemos sido creados. Dios nos diseñó, Dios nos creó para amar y para ser amados, para tener amigos y para ser amigos. Dios nos ha diseñado con estas necesidades, nos ha diseñado con el deseo de vincularnos, de hacer relaciones. Pero también, hermanos, debemos tomar en cuenta que el pecado ha frustrado esta necesidad de vincularnos, este deseo de amar. Así que de repente en algún momento de nuestra vida nos damos cuenta que el amor no es tan fácil. No es tan fácil darlo y no es tan fácil recibirlo. Nos damos cuenta también que la amistad no es tan fácil. ¿Cuántas veces quizá hemos traicionado la amistad de alguna persona? ¿O cuántas veces incluso hemos sido traicionados por alguna amistad? Así que, hermanos, este tema del amor y la amistad es mucho más complicado que tener un día para regalar chocolates, globos y escribir cartas. Es más complicado que eso. Y la sociedad se conforma con ello. En esos días veía una foto que tomaron a un joven que llevaba unos globos, unos osos a su novia, y para la sociedad eso es la demostración del amor, pero en realidad los amigos y los novios no han demostrado nada con el hecho de escribirse una carta, de regalarse unos chocolates o un oso de peluche. No han demostrado nada. En realidad eso no es demostración de absolutamente nada. A veces las personas que dan o reciben también traicionan. Es decir, no es demostración de absolutamente nada.
Por eso nosotros como cristianos debemos tener una perspectiva correcta de lo que es el amor. Es muy fácil definir el amor y la amistad. Usted puede ir a un diccionario, puede ir a la internet y darse cuenta que el amor y la amistad son definidos ahí. Pero cuando abrimos la Biblia, el amor y la amistad no se definen. El amor y la amistad, usted puede abrir su Biblia y se va a dar cuenta que en ninguna parte, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, encontramos una definición de amistad. Pero lo que sí encontramos es un ejemplo o es una descripción de lo que es el amor y de lo que es la amistad. El amor y la amistad es muy fácil definirlo, pero qué difícil es realmente vivirlo. No le voy a dar una definición de amor y amistad, eso puede usted buscarlo en un diccionario, en internet, en cualquier otra parte. Pero lo único que usted necesita no es una definición, es una descripción de lo que esto es, porque solamente así podemos vivirlo. Y nosotros como cristianos debemos entender también que hay cosas, que hay obstáculos que impiden el amor y la amistad entre nosotros. En el pasaje que acabo de leer, hermanos, quisiera que fuéramos, por ejemplo, en el capítulo 2 y en el verso 18. Voy a comenzar con esto. ¿Qué es lo que impide el amor y qué es lo que impide la amistad? En el verso 18, el apóstol Pablo escribe estas palabras: nadie les prive del galardón, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en cosas que ha visto vanamente por su propia mente carnal hinchado. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo que el mayor obstáculo para las relaciones entre los seres humanos, y recuerde, Pablo está escribiendo no a la sociedad. La sociedad sin Cristo se conforma con chocolates, se conforma con osos de peluche, con cartas, con un día en el año. Ellos se conforman con eso y está bien. Pero el creyente debe entender lo que realmente es el amor y la amistad. La iglesia debe entender no solamente cómo cultivarla, sino también qué cosas obstruyen que entre nosotros podamos amarnos y estrechar nuestras relaciones. Y Pablo comienza con algo que, hermanos, pareciera que no tiene que ver con esto, pero que es importante. Lo que obstruye la relación entre los creyentes, el amor, la amistad entre nosotros, es tener una mente carnal. Ese es el primer obstáculo. Y se da cuenta que no tiene que ver con dinero, con detalles. Yo no estoy diciendo que esté mal, pero si usted se conforma con eso, se está conformando con menos de lo que Dios le ha llamado a dar. Si usted se conforma con dar eso, se conforma con menos de lo que Dios le ha mandado a llamar. Y si usted se conforma con recibir eso, se conforma con menos de lo que Dios le ha mandado a recibir. Y el apóstol Pablo parte de una realidad entre los incrédulos, pero también entre los creyentes. La mente carnal, y en este caso Pablo está hablando de una mente hinchada, y ya la idea es de alguien que se cree mucho, que se siente más, de una persona orgullosa. Esta persona orgullosa, esta persona está hinchada de orgullo y su mente carnal le impide desarrollar relaciones en la congregación. En el verso 21, estoy en el capítulo 2, bueno, voy a ir abajo. En el capítulo 3, por ejemplo, en el verso 5, observe usted cómo una mente hinchada, una mente orgullosa tiene efectos también en nuestras relaciones. En el capítulo 3, verso 5, el apóstol Pablo escribe a la iglesia: hagan morir lo terrenal en sus miembros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, todo el cuerpo gobernado por una mente carnal. Recuerden que Pablo está hablando de gente que es creyente, está hablando de cristianos. Él no está hablando de la sociedad impía. Por ejemplo,
leía en las noticias que entre la primera y segunda semana de febrero aumenta la venta de preservativos, porque es la forma en que los incrédulos muestran su amor y su amistad. Es triste la forma en que ellos viven. Ahora, observe lo que dice Pablo. Pablo está diciendo que la mente carnal provoca en las relaciones cosas como fornicación, impureza, pasiones desordenadas, deseo malo, avaricia, que es idolatría. Y esto lo pudiéramos hablar, el apóstol Pablo no está hablando de la fecha en particular, pero él está hablando de cómo las relaciones se afectan por causa del pecado. Y le repito y quiero reiterarlo, Pablo no está hablando de incrédulos, está hablando de problemas que pueden o se estaban dando en la iglesia de Jesucristo. Problemas que se estaban dando en la iglesia de Cristo. Toda esta, una forma incorrecta. Déjeme avanzar. ¿Qué es una mente carnal? ¿Cómo sé que tengo una mente carnal? Lo que Pablo escribe en la carta a los colosenses, por ejemplo, en el versículo 18 del capítulo 3, perdón, en el versículo 18 del capítulo 2, el apóstol Pablo escribe lo siguiente: nadie les prive del galardón, afectando humildad y culto a los ángeles. Pablo está diciendo que la mente carnal es evidente cuando una persona no entiende la suficiencia de Jesucristo en la vida de las personas. Es decir, que para que una persona pueda sentir seguridad, pueda experimentar confianza, necesita de algo más que Jesucristo. Y esto da lugar a religiones inventadas, como el culto a los ángeles, como una estricta serie de reglas, como dice en el versículo 20, 21, si habéis muerto con Cristo a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieran en el mundo se someten a preceptos como no usen, no coman, no toquen, según mandamientos y doctrinas de hombre? Todo esto gira alrededor de una cosa: el hombre no ha entendido, o los creyentes no habían entendido, la importancia de la justicia de Cristo o del valor de Cristo para la iglesia, y esto estaba dañando sus relaciones. ¿A dónde quiero llegar? Quiero que usted se dé cuenta, hermanos, que lo que usted cree acerca de Cristo, lo que nosotros como iglesia creemos acerca de Cristo, lo que yo creo acerca de Cristo va a afectar mi relación con los demás creyentes. Si usted no descansa en la suficiencia de Cristo, eso va a ser evidente en su relación con otras personas. El no entender la suficiencia de Cristo había llevado a la iglesia a situaciones como en el verso 11. Si lo vemos desde un punto de vista negativo, había racismo, por ejemplo, división entre judíos y griegos. Había clasismo, libres y esclavos. Había separación religiosa, circuncisión o incircuncisión. Todo se da cuenta que en realidad cuando no somos creyentes no tenemos razón para ser amigos, a menos que me caigas bien, pueda tener algún favor de ti. Se da cuenta que la sociedad naturalmente se divide entre personas que tienen algo en común, y que muchas amistades se rompen por la mente carnal, la mente orgullosa, porque a lo mejor esperaba algo de ti y no me lo dice, entonces no eres un buen amigo, o me traicionaste, o esto o aquello. Y la mente hinchada comienza a hacer relaciones sobre la base de qué puedo darte o qué puedo recibir de ti. Y trágicamente esa es la razón por la que muchas relaciones se dan en una sociedad que no es cristiana. Pablo nos llama a considerar, le repito, aunque el tema de Pablo en la carta a los Colosenses no es el amor y la amistad, pero involucra el amor, involucra la lealtad,
involucra las relaciones. Y Pablo no comienza con motiven su amistad, regálense detalles. No había peluches en ese entonces, pero no decía él, regálense túnicas de camello, en realidad las de camello creo que no eran tan cómodas, eran las que usaba Juan el Bautista, y parece que era de lo más rústico. Pero a donde quiero llegar es que Pablo no comienza diciendo que las relaciones se fomentan a través de detalles que se dan. Las relaciones comienzan primero con entender qué es lo que estamos creyendo acerca de Jesucristo. Así que cuando usted tiene problema para relacionarse con algún hermano de la congregación, usted puede justificarlo de esa manera. Es que ese hermano es muy... Esa palabra que usted tiene en la mente, que no sé cuál sea, en realidad no es la razón. La razón es, ¿qué es lo que yo estoy creyendo acerca de Cristo? Porque esa es la razón por la que a mí me cuesta relacionarme con mi hermano o mi hermana en la congregación. Mi falta de comprensión de Jesucristo es mi mayor impedimento para llevarme bien con mis hermanos. Yo no me llevo con fulano porque esa persona es muy especial, no le gusta hablar o no le gusta esto. No te llevas porque piensas que Cristo no es suficiente para hacer de todos un solo pueblo. Y comienzan nuestras divisiones. Nuestras divisiones como en la sociedad no cristiana, divisiones étnicas, divisiones raciales, divisiones religiosas, divisiones de clase, divisiones económicas, los de... yo no me llevo con fulano de tal porque no tiene mis gustos. Yo me llevo bien con esa persona porque todo lo que a mí me gusta, a ella también le gusta y somos buenísimos amigos. Eso no es amistad. Eso en realidad no es amistad, porque la gente cambia y los gustos cambian. Y cuando eso cambie, si la amistad es solamente se estrecha sobre la base de gustos, se va a perder cuando esos gustos se pierdan. La razón, hermanos, por la que dice Pablo que a la iglesia de Colosas les estaba costando tener relaciones fuertes entre ellos, no era por las diferencias entre ellos, sino era porque ellos no estaban entendiendo suficientemente bien la obra redentora de Jesucristo. Había un malentendido acerca de la persona de Cristo. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 3. Porque en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, tenemos una situación muy similar. Por ejemplo, en el verso 1, los creyentes de Galacia tenían un problema sobre el entendimiento de la justificación. Y en el verso 1, el apóstol escribe a la iglesia: Gálatas insensatos, ante cuyos ojos Jesucristo fue exhibido crucificado. ¿Quién les fascinó? ¿Quién los engañó? ¿Quién los embrujó con esta absurda idea de que no es suficiente Cristo? Solo quiero saber algo de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por la predicación de la fe? Y observe cómo escribe ahora el apóstol Pablo en el capítulo 5, ahí mismo en Gálatas, versículo 15. Una mala comprensión de la justificación estaba dañando sus relaciones. Pero si se muerden y se comen los unos a los otros. El problema no era social, el problema era teológico. El problema no era de temperamentos, el problema era de teología. Pablo está diciendo: ustedes no han entendido la justificación, ustedes están tratando de justificarse por sus obras y eso los ha vuelto enemigos entre ustedes, rivalizan, se pelean, se discuten entre ustedes. Y Pablo llega al punto de usar una figura muy fuerte que hasta ahora solamente había usado con los fariseos, usar la figura de perros mordiéndose, y él dice: pero si ustedes son como perros que se muerden, y la figura es fuerte, hermanos. Pablo está siendo muy fuerte. Le repito,
esta imagen solamente Pablo la había usado con los de la circuncisión. Una imagen muy dura. Cuídense de los mutiladores, cuídense de esos perros, dice Pablo. Y ahora está usando la misma imagen, está hablando con fuerza. Pero dígame una cosa, ¿quién amaba más a estos creyentes de Galacia? ¿Pablo, que al hablarles les usa palabras fuertes, o los falsos maestros, que al hablarles les usaban palabras lisonjeras? ¿Quién amaba más a esta iglesia? Piensen esto. Porque de repente amor y amistad entendemos como palabras que siempre son lisonjeras, ¿no? Si es una relación entre jóvenes, qué bonita eres, eres mi luna, eres mi cielo, y ay, cómo me ama. Los muchachos y todos nosotros en alguna ocasión estuvimos en ese punto, pero no éramos creyentes. Pero los muchachos cristianos deben pensar en el amor desde el punto de vista bíblico, no cultural. Desde la perspectiva, desde la cosmovisión. Miren, señoritas, el amor de un muchacho hacia ustedes depende de la teología de ese muchacho. Y grábenselo bien. El amor de un joven hacia ustedes depende de la teología de ese muchacho. Si es calvinista, tiene probabilidades de amarlas mucho. Si es arminiano, muy pocas. El amor de un esposo a una esposa depende de su teología, no depende de su herencia. El amor de una jovencita a un muchacho va a depender de la teología de esa muchacha, que tenga esa muchacha, que tenga en su familia. Entiendan esto, un amor que está basado en la cultura, una amistad que está basado en la cultura, un amor de peluches, un amor de chocolates, es un amor que se va a derretir como se derrite el chocolate si lo dejáramos en estas condiciones. Y sabe una cosa, a mí me gusta mucho el chocolate, pero detesto el chocolate derretido. A nadie le gusta ese tipo de chocolate. Bueno, a mí no me gusta. A nadie le gusta. A todos nos gusta el amor, amar y ser amados, pero es detestable el amor que no tiene el carácter de Cristo. Tenemos que salir de una cultura que nos ha invadido. Nosotros hemos sido creados para invadir nuestra cultura, no para ser invadidos por la cultura. Y el apóstol Pablo está hablando, hermanos, de esa mente que distorsiona a Cristo, que distorsiona la justificación, y ese tipo de mente que al distorsionar a Cristo y distorsionar la justificación va a distorsionar cada relación, va a distorsionar la relación en el matrimonio, la relación con los hijos, la relación en la familia, la relación con los amigos. Hermanos, si Cristo no nos une, nada nos puede mantener unidos. Si Cristo no es el centro de la vida, de nuestra vida, nada nos puede mantener unidos. Así que piense, y esta es una exhortación a jóvenes, a niños, a padres, a hombres, a mujeres, a los que estamos aquí. Piensa cuál es tu teología, porque la calidad de tu amor depende de la calidad de tu teología. Y no me estoy refiriendo a que se lea un libro de teología, que sería bueno que usted encargara un libro en la librería de no sé, Luis Berkhoff, de Charles Hodge, excelentes teólogos, pero usted se puede leer esos libros y ser seco, porque leer un libro de teología y conocer a Cristo son dos cosas completamente diferentes. Así que no estoy usando el término teología en un sentido técnico, de que usted se conozca de memoria los cánones de Dort, que usted sepa de memoria la confesión de fe, sino que usted conozca a Cristo. Piense usted qué cree acerca de Jesucristo.
¿Qué piensa acerca de él? ¿Qué piensa usted acerca de la justificación? Porque para Pablo esos eran los mayores impedimentos en la iglesia para tener relaciones profundas. ¿Justificación qué es? Perdonar los pecados y vestirnos de Cristo. ¿Sabe por qué? El apóstol Pablo, regresando a Colosenses, el apóstol Pablo dice en el capítulo 3, en el verso 9, no se mientan los unos a los otros. ¿Sabe cuándo nos sentimos tentados a mentirnos? Cuando no estamos conscientes de que hemos sido revestidos de Cristo. Y entonces mentimos. ¿Para qué? Para ser aceptados. Mentimos. Cuando Adán y Eva pecaron, la primera reacción que tienen es a separarse entre ellos, a ocultarse el uno del otro, a esconderse. Pero cuando ellos son vestidos, entonces ellos pueden verse nuevamente. ¿Por qué, hermanos, a veces nos cuesta relacionarnos? Porque tenemos la necesidad de escondernos. Y cuando tenemos la necesidad de escondernos, ¿qué hacemos? Nos alejamos. Pero hay algo que hacemos: mentimos. Mentimos. Cuando necesitamos escondernos, generalmente vamos a mentir. ¿Dónde estás tú?, le preguntó Dios a Adán. ¿Dónde estás? ¿Se da cuenta que a veces en las relaciones así nos pasa? Podemos mentir. Yo no sé cuántos amigos en el 14 de febrero se hablaron: amigo, ¿cómo estás? Y feliz día del amor y de la amistad. Y todo el año es que he tenido mucho trabajo y no, pero ahora que es día del amor y la amistad, felicidades, cómo te quiero. Mentimos, nos escondemos, no te quiero ver. Esa es la verdad. O simplemente no pienso en ti, como digo el 14 de febrero, que siempre estoy pensando en ti. No, ni siquiera me acordaba hasta ahora que llegó esta fecha y me acordé. Mentimos. Porque no estamos seguros de haber sido justificados, porque no estamos seguros de la justificación, nos escondemos porque nos sentimos desnudos. No nos gusta convivir, porque el convivir implica que me van a conocer, que me van a ver, que van a saber quién soy. Y eso me apena. Así que miento. Digo no puedo cuando en realidad me avergüenza. Digo no puedo ir cuando en realidad no quiero ir, porque no quiero estar con ellos. Me tengo que ocultar. Pero cuando el creyente, cuando la iglesia entiende el aspecto de la justificación, no tenemos miedo de ser conocidos, porque estamos revestidos de Cristo y porque lo único que pueden ver no es la perfección de un hombre, sino la perfección de Cristo y la inmensa misericordia de aquel que nos viste con su vida perfecta. La mente hinchada tiende a alejarse en lugar de acercarse. Y la única vez en la que una persona, y recuerda, estamos hablando de la iglesia, en que una persona se puede sentir segura, es cuando piensa que ha hecho algo que le hace sentir seguro, que le da esa confianza. Ahora, esto impide la relación entre nosotros. Pero ¿cómo se cultiva entonces el amor y la amistad? Es, hermanos, sencillo y a la vez muy complicado, porque el apóstol Pablo dice, por ejemplo, en el verso 5, hagan morir. Y en el verso 8 dice, desechen. ¿Cómo se cultiva entonces la amistad? La amistad entonces no se cultiva comprando, regalando, sino más bien trabajando nuestra propia vida. Haced morir. ¿Usted quiere amar de verdad a una persona? A su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus hermanos en la iglesia. Hay una responsabilidad: tiene que hacer morir
el pecado en su vida. Usted quiere tener amistades que realmente sean profundas, que sean reales. La misma responsabilidad tiene que hacer morir y tiene que despojar, tiene que desecharse del pecado que haya en su vida. Hagan morir. Esa es la demanda que hace el apóstol Pablo. Ahora, no solamente es el hacer morir, sino que dice también en el verso 10, y vístanse. ¿Cómo se cultiva la amistad? A lo mejor algunas personas pensarán, qué mal amigo tengo. Este 14 ni siquiera un mensaje, un WhatsApp me mandó una imagen de florecitas y corazones. Qué mal amigo tengo. Hermanos, porque le repito, trágicamente la cultura ha invadido la forma de pensar de muchos cristianos y no nos damos cuenta que la mejor forma de cultivar nuestra amistad y el amor en todas las áreas es cuando me ocupo de mis pecados en mi vida. ¿Sabe por qué? Por ejemplo, en el verso 8 del capítulo 3, el apóstol Pablo escribe lo siguiente: desechen también ustedes estas cosas: enojo, ira, maldiciones, malicia, lenguaje obsceno de su boca. ¿Cuántas relaciones se dan en estos términos? ¿Cuántos amigos son amigos en la forma errada de conocer la amistad? Y todo lo que hablan son obscenidades, groserías, y se sienten cómodos entre ellos. ¿Por qué? Porque son grandes amigos. Se ofenden, se dicen groserías. Y el apóstol Pablo nos enseña que la amistad entre el creyente está precisamente, nace o surge no cuando me ocupo de la otra persona, sino cuando me ocupo de mis propios pecados. Y en este vestirse, dice en el verso 10, el apóstol Pablo nos exhorta a la iglesia de Colosas con estas palabras: vístanse del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta un conocimiento pleno. ¿Y qué es ese conocimiento pleno? Aquí está la joya, hermanos, de la corona. Aquí está el tesoro de lo que implica una mente renovada. El verso 11 dice: Cristo es todo y en todos. Una mente renovada ya no está viendo al individuo, está viendo a la obra de Cristo. Una mente renovada ya no está viendo a la persona por lo que es, sino a la persona por lo que Cristo lo ha llamado a ser. Una mente renovada ve a las demás personas en Cristo, y estamos hablando de las relaciones en la iglesia. ¿Recuerdan cuando estudiamos el tema de la unión en Cristo del pastor Martin Lloyd Jones? No, perdón, del pastor Martin A.N. Martin, y donde en este pequeño estudio el escritor nos enseñaba, nos ilustraba que la única forma en la que nosotros podemos tener unidad es estando en Cristo, ser uno solo en Cristo. La mente renovada entonces ya no ve a los individuos, sino ve a Cristo. ¿Por qué me puedo llevar contigo? No porque tengas los mismos gustos que yo, o hayas estudiado en la misma escuela, o te hayan corrido de la misma escuela, o no, porque estamos viendo ¿a quién? A Cristo. Entonces podemos relacionarnos entre nosotros. Mire, Pablo se relacionaba con todas las personas, pero con los únicos que sentía una verdadera relación de amor y amistad era con la iglesia. Las cartas, por ejemplo, que están dirigidas a Roma, a Efesios, usted las lee, a Colosas, y se puede dar cuenta que Pablo no conocía a esa gente. En la carta de Pablo a los romanos les dice: espero tener oportunidad de ir a visitarlos.
En la carta a los Efesios, usted la lee y se da cuenta que no hay información personal como en la carta a los Filipenses. A la iglesia de Filipos la conocía bien, a los Efesios no, a los Colosenses tampoco. Pero los llama hermanos, los llama amados, los llama santos. ¿Cómo puedes sentirte unido a gente que no conoces? Porque Pablo estaba viendo a esa gente en Cristo. A veces nosotros pensamos, ¿cómo me puedo llevar bien con el hermano de la iglesia que ni siquiera sé cómo se llama? Si tú no ves a ese hermano en Cristo, no te puedes llevar bien con él. No necesitas tener años de conocerlo, necesitas conocer perfectamente a Cristo para saber quién es aquella persona. Un santo, un amado, un redimido por el Señor. ¿Se da cuenta que al no tener una perspectiva clara de esto, de repente sentimos que tenemos una gran unión con gente que ni siquiera es creyente? Y yo no estoy diciendo que sea malo hablar con personas que no son creyentes. Estoy hablando de aquellas personas a las que nos aferramos o nos vinculamos, a las que hacemos nuestros amigos. Me refiero a eso. Yo no estoy diciendo usted no debería hablar con los incrédulos, usted no debería, no estoy diciendo eso, estoy hablando de estrechar relaciones. Yo tengo amigos, o por lo menos conocidos, que no son creyentes, pero yo no me siento con la misma comodidad en una casa con ellos que en una casa con ustedes. Y con ustedes que son iglesia, yo no necesito conocerlos desde hace 20 o 30 años. Quizás sea la primera vez que me invitan a su casa y que me siento con ustedes, pero el hecho de saber que tenemos la misma fe me hace sentirme cómodo y en familia. Y puedo estar con amigos que conozco o personas que conozco de hace muchos años, pero si no son creyentes, yo no me siento cómodo. A lo mejor comeré con ellos, me tomaré un refresco, pero yo no siento esa relación, ese vínculo. Ahora, cuando hay creyentes que sienten una mayor vinculación, una mayor comodidad con aquellos que no son creyentes, quizás sea, si es que son creyentes, que no están haciendo morir el pecado y desechando la malicia en ellos, y por eso sienten esa afinidad, porque sus pecados son tus pecados, porque su malicia es tu malicia, porque su maldad es tu maldad. Por eso sientes esa afinidad. Pablo está hablando, hermanos, de la importancia de vincularse en Cristo, de entender que la iglesia toma una nueva perspectiva, toma una nueva identidad, y que cada creyente viene a ser importante en la relación porque cada creyente está en Cristo. Y esta, le repito, es la esencia de la relación en la iglesia entre los creyentes. Cristo es todo. Yo no necesito saber, repito, dónde estudiaste, de dónde eres para sentir esa relación, porque Cristo es todo y en todos. Ahora, Pablo está limitándolo a la iglesia, no a todo el mundo. Lo está limitando a la iglesia. Cristo es todo y en todos. A esta renovación de pensamiento tiene que llegar nuestra mente. Cuando usted lo entiende, por ejemplo, el versículo 12, el apóstol Pablo habla de esa mente renovada que ha entendido que Cristo es todo y en todos. Entonces hay un cambio de percepción, y el apóstol Pablo escribe esto: vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, de sentimientos entrañables, de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de longanimidad. Hay un cambio de percepción y un cambio de carácter. Si Cristo es todo y en todos, entonces ustedes son amados, escogidos, santos, de entrañables sentimientos, porque Cristo es todo y en todos. En ese sentido, usted no tiene mejores sentimientos de lo que yo puedo tener, porque Cristo es todo
y en todos, y el Espíritu que está en usted está en mí. El amor que se derramó en usted se ha derramado en mí. La misericordia que se derramó en usted se derramó en mí. ¿Quién puede ser mayor o quién puede ser menor entre nosotros? Ninguno. ¿Se da cuenta que las barreras para la amistad simplemente se rompen? Pero ¿dónde está el cambio? En cómo percibimos a Cristo, en nuestra mente. Y una vez que hay una transformación en la percepción y una transformación en el carácter, debe haber también una transformación en nuestra conducta. ¿Cómo es, hermanos, una relación donde Cristo es todo y en todos? Observe lo que escribe Pablo, porque Pablo no está idealizando, Pablo no está enamorándonos de una perspectiva romántica. Observe lo que dice el verso 13. ¿Cómo es una relación donde Cristo es todo y en todos? Sopórtense los unos a los otros. ¿Y qué significa soportar? Pablo no está romantizando, no está idealizando las relaciones, no está diciendo las relaciones entre ustedes deben ser lo más fácil, lo más sencillo, tan amenas, siempre riéndose, siempre. No, Pablo dice sopórtense. Ahora, yo creo que la mayoría de los que hoy somos adultos, casados, lo sabemos, y los jóvenes lo van a saber también, lo van a experimentar, pero creo que todos en algún momento pudieron haber sentido la decepción, hombres, mujeres, de haber recibido un bonito regalo y después una falta de carácter hizo que ese bonito regalo se perdiera. ¿No es cierto? No sé, como esposos, ya sea la esposa preparó algo sabroso para su esposo y el esposo ni se acordaba que era el aniversario, y entonces ese bonito detalle acabó en tragedia, en pleito, ¿no es cierto? O el esposo llevó hay un detalle, llevó algo y la esposa ni siquiera dijo gracias o me gustó, nada más dijo, ay, déjalo, ahí luego lo veo, y eso terminó en tragedia. ¿Sabe por qué? Le repito, porque esa es la forma de pensar de los que no son creyentes. El verdadero amor y la verdadera amistad se prueban en esta palabra: sopórtense. ¿A quién amas? ¿A quién soportas? ¿De quién eres amigo? Del que soportas. ¿Quién te ama? ¿Quién te soporta? ¿Quién es verdaderamente tu amigo? ¿Quién te soporta? ¿Se da cuenta que va más allá de galletas, de chocolates, de peluches, de mensajes? Aquí está, hermanos, la expresión más clara de un amor sincero y de una verdadera amistad. Sopórtense, sopórtense. ¿Cuántos, le repito, cuántas veces una cena romántica pudo haber terminado en un pleito porque no pudieron soportarse? Qué fácil, hermanos, qué fácil es gastar dinero. Eso es sencillo. Pero qué difícil es soportar a esa persona a la que has sido unido como esposo, como padres, como hijos, como amigos, como iglesia, como cristianos. Hermanos, hoy pudimos haber hecho algo así como: vamos a celebrar el Día de la Amistad y este domingo traiga un detalle para la iglesia. Cada uno vamos a regalarnos algo. Pero si no nos soportamos, ¿somos realmente amigos? Qué difícil es soportarnos. Qué difícil es soportarle a usted. ¿Qué más dice el apóstol Pablo? Versículo 13, perdónense. Ahí está otra muestra de una verdadera amistad, de un verdadero amor. Perdónense. ¿Qué implica el perdón? La palabra perdón no solamente es decir sí, te perdono. La palabra perdón aquí es una palabra que tiene la idea de actuar con gracia,
con amor, con amabilidad, con cariño a la persona que se está perdonando. Le regreso al ejemplo. Suponga usted que en un matrimonio la esposa preparó una buena comida para celebrar el aniversario. Y recuerde, al esposo se le olvidó que era el aniversario, así que llegó todo despistado y dijo a quién esperamos o quién nos va a visitar, y eso armó un zafarrancho. Y entonces, después de todo, el esposo dice, no, pues perdóname, he tenido mucho trabajo y se me olvidó. Y la esposa dice, sí, te perdono, ya siéntate y cómete eso. Y ni creas que el otro año te vuelvo a hacer algo. Hermano, ¿sabe qué es perdonar? Perdonar es cuando una mujer o un hombre actúa con cariño, sí, no te preocupes, y actúa con amabilidad a pesar de que en la otra persona no haya razón para que ella sea amable. Eso es perdonar. Y hermanos, esto es lo que es una gran prueba de verdadero amor y de verdadera amistad. Perdonar mostrando una actitud amable, tierna, cariñosa hacia la persona. Y el apóstol Pablo está hablando de esto cuando él dice perdónense. También nos dice a qué se refiere. Si alguno tiene queja contra otro, como el Señor de verdad los perdonó, así también ustedes. ¿Se acuerdan cuando Pedro le prometió al Señor que nunca lo iba a negar? La manera tan tierna y paciente con la que Jesús respondió a Pedro. El Señor le dijo, Pedro, de verdad te digo, que antes de que el gallo cante 3 veces, tú me vas a negar. La manera tan paciente, tan tierna de Jesús hacia la forma de tratarlo hacia Pedro, sabiendo Jesús por anticipado que le iba a causar una traición o que lo iba a traicionar. A esa forma de perdonar somos llamados en nuestras relaciones. Tratar con ternura a aquellos que son parte de Cristo. Cristo en todos y en todo. Hermanos, le decía hace rato, cuando un muchacho va con un oso de peluche, unos chocolates, no ha probado nada. La muchacha quizás se sienta halagada, se sienta apreciada, pero ¿qué ha probado? No ha probado nada. La verdadera prueba del amor va a estar cuando esa muchacha se convierta en una persona difícil de amar y él se mantenga ahí soportándola. Esa será la mayor prueba de amor. La mayor prueba de amor se va a dar cuando esa muchacha el muchacho no encuentra alguna razón por la que está con ella y a pesar de ello se mantenga con ella, perdonando y siendo paciente. Y lo mismo es en el caso de las muchachas. Ahí está la verdadera prueba del amor y de la amistad. Pero eso no sucede, hermanos, si no entendemos correctamente la doctrina de Cristo y la doctrina de la justificación. Muchos problemas en nuestras relaciones se dan por una mala teología. Y muchas cosas se pudieran solucionar en nuestras relaciones si nos enfocamos en ver qué pecados están obstruyendo mis relaciones y busco la suficiencia de Cristo, su justicia, y entonces comienzo a crecer en mi vida y en mis relaciones. Hermanos, creo que tenemos mucho que trabajar en cuanto al cultivo de nuestras relaciones. ¿Dónde comenzamos? Revisa tu teología. Segundo, revisa tu vida. ¿Qué pecados están impidiendo eso? Y tercero, cultiva. Cultívalo. Ya eres parte de esta familia. ¿Qué tienes que hacer? Cultiva la relación. Ya eres parte del cuerpo y tienes que cultivar la relación, la amistad.
¿Sabe por qué a muchos cristianos les conviene tener mejor relación con los no creyentes que con los creyentes? Porque el no creyente no te va a decir, ¿y te estás esforzando en obedecer al Señor? Oye, no te he visto en la iglesia, ¿dónde andas? El no creyente no te va a decir eso. El no creyente no te va a decir, ¿estás teniendo luchas con la oración? Sí, estás orando. El no creyente no te va a decir eso. Por eso es muy fácil y cómodo para muchos de nosotros sentirlos más nuestros amigos. Porque como alguien decía, es que ellos no me critican. ¿Cómo te van a criticar? Ahora, ninguno de nosotros se nos critica por maldad, por malicia, sino para mantenernos firmes en el camino del Señor. Es mucho más cómodo sentarnos a la mesa con gente incrédula, ni les comparto el evangelio y yo puedo decir, es que yo como cristiano tengo que estar con todo el mundo, pero ni les hablamos de Cristo y nos volvemos parte de sus conversaciones, de sus risas, de sus groserías, de sus vicios, y ahí estamos. Yo no tomo, pero ni los frenas, ni les predicas el evangelio y sientes una comodidad porque sabes que ahí nadie te va a confrontar o te va a demandar, a exigir que prosigas a la meta de la que has sido llamado. Ese tipo de amor no exige nada. Ese tipo de amistad no exige nada. Pero el verdadero amor y la verdadera amistad está aquí, donde el Señor nos ha puesto, en un cuerpo. Y aquí somos llamados a cultivarla. Y aquí duele cultivarla. Y aquí, hermanos, aquí se cultiva de forma real. A veces, mire, he procurado convivir con todos ustedes, ya sea como iglesia o de forma personal, y a veces nos molestamos, a veces y todo eso nos hace perdonarnos, nos hace soportarnos, nos hace amarnos, ¿no es cierto? ¿Usted cree que la amistad crece así nada más? ¿Usted piensa que la amistad aparece de la noche a la mañana? Yo no sé qué siento, pero ahora me siento muy amigo de usted. No, la amistad se cultiva. Y se cultiva por una razón: estamos en Cristo. Estamos en Cristo. Pero tenemos que luchar por ella. Cristo en todo y en todos. Cuando usted lo comprenda, cambiará su forma de relacionarse con todos los que somos parte del cuerpo.